Un día me desperté y me cansé de estar mal y me cansé de ser la víctima. Un día dije, ya no quiero ser la víctima, ya quiero vivir mi vida y quiero elegir yo qué quiero vivir. Y a veces necesitamos pasarla mal o estar incómodos o estar en un lugar complicado o colapsar totalmente literal para volverte a construir. Empecé a meditar y empecé a sentir que con la meditación me daba como una paz, así el hecho de respirar, como que la importancia de estar respirando. Me quedó muy, muy claro que si yo no creo en mí, nada en mi vida va a suceder. O sea, empecé a creer en mí, todo cambió de verdad. O sea, la gente me dice, ¿cómo le hiciste? ¿Te ves bien diferente? ¿Qué te hiciste? O sea, no me hice nada, simplemente cambié por dentro. Si tú te tienes fe a ti, si tú crees en ti, todo es posible, literal, no hay límites. Todo lo que quieras lograr, en la persona en que te quieras convertir, esa persona vas a ser. Bienvenidos a un episodio más de Emergente Podcast, gracias por estar por acá. Hace unas semanas un amigo me platicó de un video que estaba por redes sociales, me llamó la atención lo que me dijo, hablando de meditación, hablando de una experiencia muy padre, tanto de lo que había recién vivido como también de lo que platicaba de su vida. Entonces contacté con ella y dije, hay que estar en el podcast, platicar un par de estas historias porque hay mucho de esto que hace match con lo que hemos venido platicando aquí y que me gusta poder transmitir. Scarlett, bienvenida. Muchas gracias por invitarme y por tenerme aquí. Para mí es un placer compartir mi historia. Cuando la compartí contigo me sentí identificada en muchas cosas cuando platicamos antes del podcast. Y pues compartir esta historia para mí es muy importante. Es una de las misiones que tengo en mi vida y que he descubierto, que la información se comparte para expandirnos y ser mejores seres humanos. Claro, gracias por estar por acá y creo que, como acabas de decir, las historias son empoderadoras cuando escuchas a alguien que ha vivido algo que a lo mejor estás viviendo, que has vivido, creo que puede ser algo muy poderoso. Para empezar, como de costumbre, para la gente que te conoce o que no te conoce, ¿quién es Scarlett? Bueno, Scarlett ha sido muchas personas diferentes, en diferentes etapas de mi vida, he sido de manera distinta. Ahorita te puedo decir que Scarlett es una mujer de cambios. Scarlett es una mujer que se quiere transformar constantemente. Es una mujer fuerte, es una mujer también muy emocional. Una parte de mí donde tiendo a caer mucho en el juego de las emociones. Y es por esto que he aprendido con la meditación a manejarlas y a saber guiarlas y canalizarlas. Y soy el medio por el cual quiero ayudar a muchas personas. Entonces creo que me he estado abriendo camino poco a poco y espero poder llegar a tocar muchos corazones, así como en su momento tuve muchos maestros que tocaron el mío. Wow. Y hay, como has dicho, una historia detrás de todo esto que te ha llevado a la definición que acabas de mencionar. La mayoría de nosotros tiene que llegar a un punto en el que algo hace switch. Puede ser una situación fuerte, puede ser una situación no tan fuerte, depende de cada quien, pero sé que tú has vivido alguna complicada. Entonces, ¿qué parte de tu historia te ha llevado a tener esta definición que tienes tú hoy? No ha sido una sola parte de mi historia, fueron varias partes de mi historia. Te platico un poco, yo tengo un papá con una discapacidad visual. Él quedó ciego con una enfermedad que se llama retinitis pigmentosa a sus 26 años. De ahí conoce a mi mamá, se casan, la cual admiro mucho porque no cualquier persona logra llegar a ese nivel mental, porque es un manejo mental de estar con una persona que tiene esa discapacidad y que no sabe si tus hijos van a nacer con eso o no, o son muchos miedos, ¿no?, los que te pueden entrar. Entonces la admiro mucho porque siempre ha estado ahí, siempre ha sido una mujer entregada al 100% a su familia. Y eso, a pesar de ser algo, cuando yo cuento la historia de mi papá, todos dicen, wow, qué padrísimo que has vivido esa historia y que vives con una persona que tiene eso, le has aprendido mucho. Sí, pero en un momento de mi vida fue algo muy complicado también. Fue algo que me afectó porque soy la mayor de mi casa, tengo un hermano más chico y siempre fui la responsable de todo. Siempre fui... Automáticamente vas tomando. Sí, fui la mamá, fui la hija, fui la esposa, fui todos los papeles de una mujer en esa casa, que con el tiempo me llevó a cuestionarme quién era yo, a decir quién soy, o sea, en realidad en quién me quiero convertir, qué he hecho con mi vida. Ahorita agradezco, no cambiaría absolutamente nada de lo que he vivido,
por lo que estoy logrando ahorita y lo que voy a llegar a lograr. No lo cambiaría ni un solo momento. Pero obviamente durante su etapa fue creando en mí varias crisis o varias cuestiones emocionales que ahorita le agradezco a mi papá que las viví, porque ahorita ya él medita también. Entro a verlo y lo veo meditando y para mí es una emoción muy grande porque yo sé que él medita porque me comprende a mí, porque llegó a comprenderme y vio el cambio en mí y sé que lo hace para él también tener un cambio en su vida. Es un gran ser humano que admiro muchísimo. Y pues mi mamá, ¿qué te puedo decir? Igual, mi mamá ha sido la persona que me ha sacado adelante de todas mis crisis que he tenido. Es la persona que con solo decirme todo va a estar bien y aquí estoy para ti, con eso tuve para salir adelante y se lo agradezco mucho a ella. Entonces, bueno, todo esto me llevó con los años a vivir una depresión diagnosticada. Empecé a probar de todo, ¿no? Cuando te sientes mal, empiezas a ir a terapias de diferentes cosas. Y entonces, pues lo lógico era ir con un psicólogo al principio. Empecé a ir con un psicólogo. Incluso eso para mucha gente puede ser un obstáculo porque todavía creo que hay muchas reglas sociales que es como, ¿cómo vas a ir con un psicólogo? Sí, de que estás loco, tienes enfermedad mental, o sea, y la verdad es una barrera muy grande, pero al final alguna enfermedad mental es como cualquier otra enfermedad, o sea, y a veces la vemos así como no existen o no las queremos ver, pero sí existen y están ahí, ¿no? Y son las más importantes, por eso son las que manejan toda nuestra vida, literal. Entonces empiezo a ir al psicólogo, después el psicólogo me manda al psiquiatra, me empiezan a dar medicamentos y todo ese proceso fueron como 4 años muy difíciles, donde tuve desórdenes alimenticios, donde yo no aceptaba mi cuerpo, donde empezaba a sobreejercitarme y hacía dietas extremas y bajé muchísimo de peso y cambié, o sea, yo no me aceptaba, tanto era así que cuando yo me quería ver como otra persona, o sea, entonces empecé con mi mente, o sea, mi mente era tan fuerte que dominaba mi cuerpo, yo no lo podía controlar, o sea, era algo que llegó a un punto en el que ya no lo podía controlar, empecé a hacer cosas que conocí una parte muy oscura de mí, como que me llevó a conocer la parte de luz de mí al final, ¿no? Entonces, bueno, fue todo un proceso y poco a poco fui descubriendo diferentes cosas que al final descubrí Joe Dispenza, empecé a leer sus libros y ahí todo me hizo sentido, todo me hizo clic, todo tuvo como que pum, pum, toda la información empezó a llegar a mi cabeza y tuve la oportunidad de ir a un retiro y desde antes, obviamente, tuve un trabajo personal. Con tiempo empecé a ir a hipnosis también con Héctor López y tomé diferentes terapias y todas me llevaron al punto donde estoy ahorita, ¿no? O sea, todo creo que me sirvió al punto donde estoy ahorita. Y después de Joe Dispenza regresé y conforme fue pasando los meses, porque el resultado no lo ves en el momento, o sea, sí ves muchas cosas y tuve momentos mágicos en el retiro, literal, místicos, pero regresé y fue pasando el tiempo y todo me empezó a hacer sentido, empecé a ver la vida de una manera totalmente diferente. Entonces, pues por ahí empezó todo este camino que llevo hasta ahora. La transformación. Sí. Me mencionaste tu definición tuya hoy. ¿Cuál crees que era tu definición tuya en ese momento? Hace 3, 4 años, no sé cuánto tiempo que estuviste en esa parte oscura de ti, que a lo mejor no sabías cómo salir. En ese momento, ¿cuál crees que hubiera sido tu definición? Que a lo mejor... No tenía una definición. Okay. No me podía describir, no sabía quién era. Estaba tratando de descubrir quién eras. Ajá, me estaba descubriendo. Entonces, no te podría decir quién era porque fue una parte de mí que, no sé, era un alma, era un cuerpo, era un nombre, pero no era nadie. Yeah. ¿En qué momento cuando estabas en ese, porque nos fuiste platicando más o menos cómo fuiste desarrollando todo eso y hasta el punto en el que topaste con este libro de Joe Dispenza, fuiste al retiro y todo empezó a cambiar drásticamente, pero cuando estabas en esta parte más profunda, por así decirlo, en la depresión y con muchos temas todos al mismo tiempo, ¿qué te fue dando una señal o qué te fue sacando de ahí? ¿O cómo fuiste saliendo de esa parte? No sé cómo le hice, no te lo puedo explicar, fue algo que fueron muchas señales. Un día me desperté y me cansé de estar mal y me cansé de ser la víctima. Un día dije, ya no quiero ser la víctima, ya quiero vivir mi vida y quiero elegir yo qué quiero vivir. O
O sea, yo quiero elegir qué quiero en mi vida. Yo ya no quiero que elijan por mí. Yo ya no quiero complacer a nadie más que a mí misma. O sea, ya no quiero vivir sirviéndole a todo el mundo porque siempre mi personalidad en esos tiempos era doy para sentir que valgo, ¿sí? Para tener un valor. Entonces, un día me desperté y dije, adiós. O sea, esto se va a acabar. No sé cómo le voy a hacer. No sé en qué camino voy a tomar o cuánto tiempo me va a llevar. Pero esto se acabó. O sea, fue como, yo creo que en lo que crean, en Dios, en Buda, en cualquier cosa, despertó en mí la parte espiritual, que la tenía dormida. Literalmente llevaba años dormida hasta que desperté. Y es un tema que creo que es súper interesante tocar, sobre todo con los jóvenes. Lo mencionamos en un par de episodios anteriores, me parece, no me acuerdo con quién, que los jóvenes cada vez nos separamos más, por ejemplo, de la religión, porque no nos sentimos identificados con muchas cosas que nos enseñaron a nosotros de cómo funciona todo. Sin embargo, nos fuimos ya, hablando colectivo y en promedio, yo sé que no todos, pero nos fuimos ya como jóvenes, nuestras generaciones, muy al opuesto, que es, dejo la religión, pero dejo también la espiritualidad, nos quedamos muy lejos, lo cual se está reflejando con estrés, depresión también, junto con otros factores, pero nos fuimos muy lejos. Tenemos que entender que a lo mejor que esta parte espiritual es clave y todos la tenemos. Y te voy a decir por qué es clave, porque es tener fe. O sea, la fe hace que hagas y logres lo que tú te propongas. O sea, le tengas fe a quien tú creas, pero lo más importante es tenerte fe a ti. Si tú te tienes fe a ti, si tú crees en ti, todo es posible, literal, no hay límites. Todo lo que quieras lograr, en la persona en que te quieras convertir, esa persona vas a ser. Entonces, gente que cree en Dios y le tiene fe a Dios y le pasan cosas increíbles porque dices que Dios me las mandó, son bendiciones de Dios, es un milagro. ¿Y sabes qué? Esa es la fe. Así como hay distintas religiones, distintas creencias, pero esa parte espiritual, como dices tú, esa es la que no debemos de perder, porque cuando la perdemos todo. O sea, puedes perder dinero y no pasa nada. Puedes perder salud y pasa algo. Pero cuando pierdes quién eres, lo pierdes todo. Totalmente de acuerdo, me gustó cómo lo pusiste. Y al final cuando perdemos la fe, cuando dejamos la espiritualidad, nos vamos completamente al lado científico, material del mundo, que nos ayuda a muchas cosas, pero como podemos empezar a recordar o volver a entender la energía y la mente detrás de todo. Entonces, si nos enfocamos en la materia, vamos a generar más de lo mismo, ¿no? Exactamente. No vas a generar ningún cambio jamás. Y si siempre haces lo mismo, si todos los días haces lo mismo, si siempre piensas igual, si tienes los mismos pensamientos todo el tiempo, si siempre estás con las mismas personas, si no te abres a cosas nuevas, tu vida siempre va a ser igual. Entonces la gente dice, es que ¿por qué mi vida siempre es igual? O ¿por qué me canso lucho todos los días y siempre, o sea, no pasa nada? Es como estoy cansado de luchar. No es que estés cansado de luchar, es que no has hecho nada diferente. Entonces, ¿cómo quieres que tu vida cambie si no haces algo distinto, algo que haga cambiar tu vida? Totalmente de acuerdo. Bueno, muchas veces porque es muy incómodo. Sí, súper incómodo. Lo que no conoces es súper incómodo. O sea, sí, lo incómodo es difícil ir a través de eso. Pero cuando lo haces, cuando brincas, cuando haces ese paso y dices, lo voy a probar, o sea, nomás por probar qué se siente y que dices, wow, hay todo un mundo que no tenemos ni idea que existe ahí afuera y no es el hecho de meditar en sí. O sea, me he dado cuenta que es más el hecho de conectarte contigo. Es ese momento que te das tú en las mañanas de conectarte con quién eres, de decir, ¿quién soy yo? Y si puedo lidiar conmigo en la mañana, puedo lidiar con cualquier cosa en mi día, en mi vida en general. Es como ser honesto contigo mismo, ser consciente de quién eres y en quién te quieres convertir. Claro. Que cada día estás tomando la decisión de en quién te estás convirtiendo. Exactamente. O recuerdas quién eres tú y lo repites, o haces algo incómodo para convertirte en alguien más. Pero es nuestra propia decisión. Sí, y es incómodo. Y cuesta y es sacrificio. Y en las mañanas bueno, yo que me levanto temprano a meditar, lo hago porque medito también con un grupo que hacemos sanación, como se hace en el retiro. Nos mandan fotos de personas y hacemos sanación y luego hacemos meditación. Y me levanto porque tengo una motivación muy grande de que digo, hoy me voy a despertar porque hoy voy a sanar a alguien y aparte me voy a sanar a mí. Entonces, ¿qué más puedo pedir? ¿Por qué voy a inclinarme por sentirme mal cuando me puedo sentir bien? O sea, yo puedo elegir qué quiero. Si puedo elegir estar bien, ¿por qué voy a elegir lo contrario? Totalmente de acuerdo. Y eso que acabas de mencionar también creo que es clave, porque a veces cuando estás solo, sola, es
el reto puede ser incluso mucho más difícil en muchos aspectos. Salir de cualquier situación o crear cualquier cosa nueva muchas veces es más complicado solo, y cuando estás en comunidad, cuando estás con un grupo de personas que piensan parecido, se puede exponencializar esa energía bastante. Entonces ese compromiso que tú tienes con ese grupo de gente, tanto para ti como para ellos, puede ser muy poderoso. Sí, de hecho cuando yo empecé esto, pues lo empecé sola, y en el camino fui conociendo mucha gente que dices, wow, qué padre que piensa como yo, o que está en el mismo camino, y empiezas a conectar de una manera distinta con las personas. O sea, empiezas a sentir la energía, te vuelves más sensible, empiezas a sentir mucho la energía. No sé si te pasa a ti, pero a mí me pasa. Siento mucho la energía de las personas, y cuando algo no me late, ya sé que no me late, y bye, ya no forzo las cosas, dejo que las cosas fluyan. Y es un tema bien interesante porque estoy convencido de que todos tenemos esa intuición, por así llamarlo, todos tenemos esa capacidad de percibir, de sentir, pero desde chiquitos nos entrenan para no percibirlo, o para no entrenar esa parte de nosotros. Pero mientras haces más ese trabajo, mientras más meditas, mientras más estás contigo mismo, te das cuenta de muchas cosas que a lo mejor no te das cuenta, te das cuenta de esa energía, y cuando te das cuenta de ese sentimiento puedes tomar decisiones en base a eso, a lo que tu corazón te está diciendo. Y es porque estás consciente, literal. O sea, es porque estás consciente de todo, porque estás viviendo en el presente y no estás pensando en tu pasado, o sea, ni eres la víctima de tu pasado, ni estás pensando en el futuro, porque también pensar en el futuro todo el tiempo te causa ansiedad. ¿Qué va a pasar? ¿Qué voy a hacer con esto? Por eso ahorita la sociedad está vive mucha ansiedad o frustración o desesperación, porque tienes cierta edad y si no te has casado, ¿por qué no te has casado? Y luego te casas y si no tienes hijos, ¿cuándo el primer hijo? Y luego, ¿cuándo el segundo? Y luego te divorcias. ¿Y por qué te divorciaste? Y te vuelves a casar. Y así, y ¿sabes? Nunca vas a agradar a nadie. Al final del día, nunca vas a agradar a nadie. Te tienes que agradar a ti y te tienes que convertir tú en la versión de las personas que tú quieres en tu vida. Y hay una cantidad impresionante de reglas sociales que incluso podremos estar conscientes ahorita de un par que estamos mencionando en la mesa, pero hay muchísimas que a lo mejor están detrás que ya las tomamos como reglas sociales. Sí, literal. O formas de ser, de que así se usa ser, pero son puras creaciones que nosotros o nuestra sociedad ha hecho, y a veces vale la pena cuestionarlas, no como para ir en contra de todo y no pensar mucho al respecto, sino cuestionar para crear conversaciones. ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué no hacerlo distinto? Eso es lo que hace la meditación. Eso me siento yo que hago en la meditación todos los días, en cuestionarme. O sea, empiezo a pensar cosas que a lo mejor las hago porque las tengo que hacer, o porque como que mi cuerpo me lleva a hacerlas. Pero cuando ya te sientas a hacer conciencia de lo que estás haciendo, oye, no, ni siquiera me gusta eso. O sea, ni siquiera me interesa o me llama la atención. ¿Por qué lo voy a hacer? Voy a hacer lo que sí me importa y a lo que le quiero poner mi energía. Totalmente. Y en base a lo que dijiste anteriormente también, la clave está más allá de que si llegas a meditar o la forma en que vayas a meditar. Primero que nada es en estar conscientes. Fue lo que mencionaste ahorita, estar conscientes de nuestros propios pensamientos para poder crear algo nuevo, para poder cuestionarlos, porque si ni siquiera estás consciente de lo que pasa por tu cabeza todos los días, estás en automático recreando más de lo mismo. Estás convirtiéndote en quien ya eres y creando más de los mismos problemas y las mismas situaciones que no quieres crear para tu vida. Y ojo, no siempre, o sea, la gente piensa, ay, siempre estás feliz y siempre eres positiva y todo. No, o sea, no se trata de siempre estar al 100 y siempre estás positivo. Obviamente tengo pensamientos negativos, obviamente me suceden cosas en mi día a día, en mi trabajo, en mis cuestiones personales, pero ya sé cómo manejarlo. O sea, ya sé cómo lidiar con eso y antes no sabía cómo hacerlo. Entonces, cuando tienes la información y la sabes usar, es poderosísima. Cuando tienes la información y no la usas, no sirve de nada. Totalmente. Y la información es poder en potencial de poder, pero si no lo aplicas no sirve de nada. Y ahí me recuerda lo que acabas de mencionar también con las reacciones emocionales. Todos vamos a seguir teniendo esas reacciones, todos seguimos teniendo esos momentos, sobre todo por la programación y las creencias que tenemos. Si algo sucede que algún momento nos creó alguna emoción grande, va a seguir habiendo. Entonces en el día a día va a haber 20,000 triggers, 20,000 estímulos que me van a querer hacer reaccionar, que me van a querer hacer volver a hacer, o enojarme o lo que sea. Pero está bien, el ejercicio es que tanto tiempo pasa hasta que regreso al centro y digo, o sea, es que yo no quiero, que ya me enojé, ya reaccioné, ya le menté a la madre. A lo mejor la próxima vez a lo mejor te das cuenta antes de mentarla, y es un ejercicio que poco a poco lo vas llevando. Sí, como dices tú, esto es un proceso. Esto no es lineal, ni siempre es así, continuo. Es un proceso y cada vez es diferente, y
cada vez ves cosas distintas que a lo mejor hace unos meses no veías. Y somos los seres humanos, por nuestra naturaleza, somos seres libres y evolucionamos y cambiamos todo el tiempo. O sea, no siempre vamos en la misma línea, no siempre pensamos igual, no siempre somos iguales. Yo te puedo jurar que tú no eres el mismo de hace 3, 4 meses. Algo en ti cambió. Aunque sea algo pequeño, algo cambia. Entonces, no podemos pensar que siempre vamos a ser los mismos. Entonces, hay que abrirnos a las posibilidades, hay que abrirnos a la mente, a que puedes lograr estar en el punto en el que tú quieras. Está en ti decidirlo. Aunque esté trillado, que te digan, cree en ti, todo está en ti. Es la realidad. Es que todo está dentro de nosotros. Hasta sanarte físicamente está dentro de nosotros mismos. Claro, pero vamos en automático y en supervivencia tratando de encontrar las causas allá afuera en vez de tomar la responsabilidad, lo cual toma también mucho trabajo, no es fácil agarrar la responsabilidad de tu vida en muchos aspectos, pero creo que es muy empoderado. No, claro, y siempre es más fácil culpar al otro. O sea, estás en una situación con una persona, siempre es más fácil culparlo o decir, es que él me hizo o fue su culpa, o no. O sea, tú también tienes una parte responsable porque tú elegiste esta situación. O sea, al final del día, nosotros elegimos las situaciones que vivimos, elegimos a las personas que están en nuestra vida. Entonces, en realidad la vida es con los ojos con los que la miras. O sea, puede haber sido la persona que te destruyó la vida o puede haber sido la persona que vino a cambiar todo tu contexto y vino a ser tu maestro en la vida y de esa persona aprendiste, o de muchas personas. Es un conjunto de cosas, ¿no? Entonces, es como ver las cosas desde otra perspectiva. Totalmente. Y todas las personas están ahí para enseñarnos algo o para espejearnos algo de nosotros mismos. De nosotros mismos. Que nos gusta o que no nos gusta que estamos viendo ahí afuera. Y creo que todos llegamos a un punto que hay una wake-up call, que a lo mejor hay alguien o una situación que te hace repensar todo lo que estabas viviendo y quién estaba haciendo. Sí, porque a veces lo que te choca, te checa. Sí, claro. Entonces, es un efecto espejo y eso te sirve para ver en ti también quién eres tú y descubrir cosas que a lo mejor, o sea, es bueno también descubrir tu parte oscura y hasta dónde puedes llegar y cuáles son tus límites, porque ahí viene una transformación y una evolución. Es casi necesario y todos tenemos esas dos partes, porque a veces queremos sacarle la vuelta a esa sombra, pero es yin yang, son las dos partes que son necesarias para crearnos a nosotros, y a veces lo que necesitamos no es deshacernos de una, sino reconciliar esas dos partes. Sí, es adoptarla en ti y decir, es parte de mí. O sea, sí soy una buena persona, pero no me interesa ser la más buena del mundo, porque no me va a servir de nada. O sea, quiero conocer mis dos partes, quiero poder ser mi mejor versión. Claro, que es algo que creo que todos queremos, y relacionado con algo que dijiste ahorita, creo que esa adaptación y esa evolución que estamos teniendo, o que normalmente tenemos como personas, porque todos queremos cambiar algo en nuestra vida y vamos cambiando algunas cosas, pero el caos en el que estamos viviendo hoy en día en el mundo, por eso tenemos tanto estrés y depresión, el mundo cambia tan rápido que nos empuja a cambiar. Sí. Entonces las cosas, por ejemplo, cuando llegó el COVID, para nadie fueron las mismas de nuevo, todo cambió. No, literal. La forma de vivir. Y estoy convencido que más cosas como esas van a seguir sucediendo, entonces todos, hasta cierto punto, todos tenemos que aprender a llevar este cambio, aprender a convertirnos en otra persona, aprender a sobrellevar este caos y agarrarlo como oportunidad para hacer alguien nuevo, porque nos va a seguir empujando el mundo a convertirnos a eso. Sí, y con el tiempo van a venir más cosas, y lo que a lo mejor pensaste que te pasó un mal momento que viviste en una parte de tu vida, a lo mejor eso no es nada lo que vas a vivir, o sea, no puedes saber. Entonces tienes que prepararte para ti, o sea, te tienes que preparar para lo que vaya a venir en tu vida. Claro. ¿Cuál fue algún momento en todo ese proceso que viviste tú de transformación de los más fuertes, de los más, donde de plano a lo mejor tocaste fondo? Me acuerdo un día mucho de este momento, me acuerdo un día que me levanté y yo tuve problemas alimenticios, estaba en un peso ya demasiado delgada, y me acuerdo que me vi en el espejo y dije, o sea, se cuenta que no veía a nadie, o sea, es bien fuerte, pero veía el espejo, pero no veía a nadie en el espejo. O sea, era como si no existiera, como si se hubiera borrado esa imagen y no pudiera ver quién estaba ahí. Y me acuerdo que entró mi mamá a mi cuarto y me vio y me dice, ¿qué hago para que estés bien? O sea, ¿qué hago? Hago lo que me pidas, lo que quieras. Y empecé a llorar con ella y la abracé y le dije, no sé qué hacer, quiero hacer algo, pero no sé qué hacer. O sea, no tengo una respuesta. Y ahí fue un momento cuando la vi a ella llorar
por mí y vi a mi papá también que lloraba por mí, no a lo mejor enfrente de mí, pero sé que lo hacía y lo escuchaba. Y veía mal a mi familia por mí, que fue cuando dije, ahí fue cuando toqué fondo y dije, yo no quiero ser esta persona. O sea, yo no soy esta persona más bien, o sea, soy víctima de mí misma, o sea, estoy acostumbrada y me acostumbré a sentirme así y me empecé a sentir cómoda en ese lugar. Me empecé a sentir cómoda siendo la víctima, siendo la de pobre Scarlett, vamos a sacarla adelante, vamos a ayudarla. No, o sea, me cansé de ser esa persona. Al contrario, ahorita siento una mujer muy diferente y qué bueno que me pasó todo eso porque no hubiera llegado a lo que he llegado ahorita y a todavía lo que me falta, porque ahorita no es nada lo que voy a llegar a ser. Pero sí, en ese momento fue cuando me cayó el 20 que dije, no nada más me estoy haciendo daño yo, le estoy haciendo daño a la gente que más amo. Que lo hacemos todo el tiempo, daño o beneficio, o como lo quieras ver, puede ser lo que llamamos positivo, puede ser lo que llamamos negativo, pero la influencia de lo que estamos viviendo o sintiendo va directa a toda la gente que está alrededor de nosotros. Todo. Literal. ¿Y qué pasó después? Porque estabas en ese lugar, tú querías cambiar, sí. Una parte de ti, yo verdadero, por así decirlo, quería cambiar, pero hay una gran parte de ti bueno, a lo mejor no quería que tú cambiaras. Claro, era la parte que siempre me jaló al no querer cambiar, ¿no? Al seguir en lo mismo y en lo mismo y en lo mismo. Después tuve la oportunidad hablé con una tía mía de Torreón, yo soy de Torreón, y platiqué con ella y le dije, tía, necesito ayuda. O sea, es la tía en la que más confío, en la que más confianza le tengo, no sé, es como que me conecto con ella. Te da una muy buena energía. Ajá, y me dijo, yo te voy a ayudar y te voy a ayudar a sacarte adelante. Me fui un tiempo de aquí a Saltillo, y me ayudó a salir adelante. Y hubo un momento en el que estuve lista para regresar y cuando regresé dije, todo lo que voy a tener que enfrentar, ¿no? Porque aparte yo me desconecté al 100%, o sea, cerré mis redes sociales, borré mi Instagram, borré todo, no hablaba con nadie, literal. Fue un momento en que dije, me tengo que desconectar para conectarme otra vez. Entonces fue un proceso de varios meses que estuve fuera de aquí y me ayudaron mucho a el estar totalmente sola. Obviamente estaba con mi tía, con mis primos y todo, pero el estar totalmente sola conmigo misma, o sea, sin mis amigas, sin el círculo que siempre estaba, sin las mismas conversaciones, sin todo eso. Por lo menos lejos del entorno en el que estaba sumergida. Exacto. Entonces regresé muy diferente y regresé decidida a seguir sintiéndome bien. Esa fue como una terapia muy grande para mí. Regreso y cuando empecé a cambiar, y fue muy poco el cambio a comparación de ahorita, pero cuando empecé a cambiar, cuando cambié mi energía de verdad, empezaron a cambiar un chorro de cosas en mi vida. O sea, regreso y después entro a trabajar en la empresa donde estoy ahorita, donde también me dio mucha vida. O sea, me volví a sentir como útil, me sentí yo, porque estoy en el área comercial y volví a conocer y a conectarme con partes de mí, como el tema de sociabilizar con personas, el tema de como saber relacionarme. Me gusta mucho relacionarme con las personas, me gusta mucho como escucharlas, entenderlas, y me metí al tema de ventas, me metí al tema de marketing, cosas que en mi vida había hecho. O sea, soy abogada y financiera, entonces nunca había hecho algo así. Fue algo totalmente nuevo, pero me atreví. Distinto y desconocido. Súper desconocido. Y dije, wow, soy buena en esto. O sea, me gusta porque soy buena en esto. O sea, la importancia de intentar cosas nuevas, fuera de lo que normalmente piensas de ti. Entonces, eso fue una parte también que me ayudó a recuperarme mucho. Después entró Joe Dispensa y ahí fue donde me fui para arriba. Después del retiro, mi vida cambió. Antes de la parte de lo mejor del retiro, ¿qué sucedió? ¿Qué estabas haciendo en esos meses que te separaste y que estuviste con tu tía en un entorno distinto en el que vivías normalmente? ¿Qué tipo de prácticas o qué tipo de cosas sucedieron ahí distinto a lo que a lo mejor hacías normalmente? Empecé a hacer yoga, mi tía tomaba clases de yoga, empecé a hacer yoga, empecé a meditar. Hacía las meditaciones, pues las que encontraba, así de que en internet y así, o sea. Sí, o sea, empecé a meditar y empecé a sentir que con la meditación me daba como una paz, así el hecho de respirar, como que la importancia del estar respirando, del estar así inhalando y exhalando, y llegó un punto en el que de repente volteaba a ver el reloj y llevaba 40 minutos meditando, o sea, y ya para mí era algo natural, o sea, era parte de mi día a día.
el ver otro entorno, el ver que existían otras cosas, otras personas, otras maneras de pensar, o sea, todo eso me ayudó a cambiar. Ya. Y antes de que fueras, por ejemplo, a este retiro, ya estabas empezando también con otro tipo de terapia, según lo que platicamos antes, si no mal recuerdo. En ese ínter, incluso antes de poder experimentar el retiro con Sí, hice hipnoterapia con Héctor López, eso fue antes de irme incluso. O sea, incluso estos meses. Ajá, esos meses fue antes de irme. De hecho, tuve una experiencia muy increíble con la hipnoterapia, donde, y siempre lo platicamos Héctor y yo, porque para mí fue algo muy fuerte, donde yo me vi adentro de la panza de mi mamá, cuando mi mamá estaba embarazada de mí. O sea, llegó tan profundo en la conciencia de todo que me vi adentro y yo estaba viendo, o sea, como que mi papá al lado, o sea, un momento muy como mágico y que dices, ¿cómo puede ser eso posible? Pero conecté mucho con eso y la señal de eso al final, en el momento no la llegué a entender. Claro, lo importante es la interpretación. Después la interpretación que yo le di y que creo que pues, fue la que yo necesitaba, es como acuérdate de quién eres, de dónde vienes, ¿sabes? Esa fue la interpretación. Entonces, todo me ayudó, es lo que te digo, o sea, todas las cosas que hice, todas las terapias, todo me sirvió porque ahorita ya todo tiene un sentido y todo tiene un significado. También hiciste acupuntura. Hice acupuntura, bueno, ya con Paola tengo más o menos un año yendo, con Paola hago acupuntura y me la presentó una amiga que fue con ella y dije, ay, voy a ir a probar qué es la acupuntura. Eso fue antes de irme al retiro de Joe Dispenza. Y casualmente un día llegué con Paola y le dije, ¿qué crees, Paola? Voy a ir a un retiro de Joe Dispenza. Yo no sabía que ella había ido y me comparte su experiencia y dije, wow, pues ojalá que a mí también me pase algo increíble en el retiro. Y me pasaron cosas muy increíbles en ese retiro. Siempre pasan cosas increíbles en ese tipo de eventos. La verdad es que, hay muchas historias increíbles que dices, wow con lo que podemos hacer como personas, las capacidades que tenemos para crear o para destruir nuestro propio cuerpo, para crear o destruir nuestra propia realidad, que en ese momento dices que creo que tengo que tomar responsabilidad de mi vida. Tenemos todos, porque la gente me dice, es que yo puedo meditar, claro, todo el mundo puede, o sea, todos tenemos esa capacidad y ese poder, todo el mundo podemos, pero necesitamos conectarnos y a veces necesitamos pasarla mal o estar incómodos o estar en un lugar complicado o colapsar totalmente literal para volverte a construir. Y lo mágico de todo esto es que todos los días tenemos la oportunidad de ser alguien diferente o de ser quien tú quieras ser. No tienes que esperarte a que sea lunes para cambiar tus hábitos alimenticios, que sea el 1 del mes para que vaya a cambiar algo en tu vida, o que sea el año nuevo para que tengas 100 propósitos que no vas a cumplir. Sí. O sea, no tienes que esperar a que pase eso. Cada día es una nueva oportunidad de hacer las cosas como tú las quieras hacer. Y va a haber días malos, va a haber días difíciles, días pesados, porque hay días que hasta energéticamente son pesados. Pero también compensan más todos los buenos y los buenos tú los creas. Entonces, tú eres el creador de tu propia realidad. Entonces, tú tienes esa capacidad de poder lograrlo. ¿Creen en ti? ¿Creen que lo puedes lograr? Totalmente. Hay dos cosas ahí que me resuenan con lo que estás diciendo. Una la parte de la meditación, que ahorita llevo a eso. La otra, el caos, porque dijiste que tienes que colapsar. Muchas veces nos tenemos que colapsar para poder recrearnos y creo que es algo que también estamos consciente la mayor parte del tiempo que podamos, porque cada situación de estrés por un lado, cada situación de caos en el mundo, cada situación de problemas que podemos percibir en nuestra persona o en nuestra familia, traen mucho de oportunidad para poder sanar algo, para poder cambiar algo. Entonces cada situación de caos en nuestra vida es una oportunidad. Sí, es una bendición. O sea, a veces la vemos como, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Qué hice mal en la vida? Si soy una buena persona. Es que no es eso, es que es una bendición que te esté pasando esto porque no sabes lo que viene para ti. Es un lenguaje, a veces lo veo como un lenguaje, de manera que el mundo, la vida, el universo, te habla, te está haciendo ver algo, porque si no, no lo verías. Es como, te sacude un poco, te enseña algo como para que lo puedas ver y si lo ves, entonces cambias algo. Es como la anécdota que está una persona en medio de una isla y le pide a Dios de que por favor rescátame porque me voy a morir aquí. Y pasa un barco y le dice, le ayudo, lo rescato. No, ahorita Dios me va a ayudar, Dios me va a salvar. Y pasa el otro barco y tampoco se va con él y al final se muere y llega con Dios y le dice, ¿por qué no me salvaste? Y le dice, te mandé las oportunidades y no las tomaste, y no las viste. Entonces, así literal, o sea, así es la vida. O sea, te pueden pasar miles de oportunidades en tu cara, te pueden pasar miles de cosas, pero si tú no las quieres ver y si tú no estás abierto a verlas,
van a seguir pasando y no las vas a jalar y no las vas a tomar. Totalmente, que si lo vemos de un punto de vista así más cuántico quizá, pero lo podemos ver de muchos puntos de vista, de muchos ángulos de ciencias, etcétera, las oportunidades están todas ahí. Están en el campo cuántico, literal. ¿En qué frecuencia estás tú para identificarlas? ¿Qué energía traes y qué tipo de pensamientos, creencias traes para poder identificar y hacer match con esa frecuencia? Es decisión o trabajo de cada quien, pero las oportunidades están todas allá afuera. Sí, y mucha gente me pregunta, ¿qué meditas? O sea, ¿meditas que lo que quieres es en tu vida, una casa, un carro? Les digo, no, o sea, es que no meditas las cosas materiales, meditas emociones, meditas cómo te vas a sentir con la persona que quieres ser. Entonces, cuando yo me siento a meditar, yo medito, por ejemplo, en la abundancia, o medito en la gratitud, o medito en el agradecimiento a la vida, la felicidad, medito, o sea, me veo con ese sentimiento, con esa emoción, cómo me voy a sentir, y lo hago realidad. Y literalmente hasta mi manera de caminar, mi manera de hablar, mi manera de voltear a ver a otra persona ha cambiado. O sea, sí, porque tu cuerpo literal está recibiendo un químico relacionado con esa emoción y le manda esa señal. Tu fisiología y tu química tu bioquímica va a ser completamente distinta a la que de otra manera. Entonces, sí, literal tu cuerpo está cambiando y está empezando a trabajar de una manera muy distinta. Sin embargo, creo que ese puede ser el paso 2. Creo que el paso 1 es poder tan siquiera sentarte a respirar, número 1, y 2, quizá empezar a ver tus pensamientos. Porque creo que muchas personas, y a mí me pasó mucho también, por mucho tiempo, compartir esta parte de sentir las emociones, y creo que es súper clave. Mucha gente me decía, no puedo conectar con mis emociones, o sea, por más que quiero sentirme feliz, quiero sentirme abundante, no lo logro, y me puedo sentar 15, 20, 30 minutos y ¿cómo le hago? Entonces, creo que para un paso antes de las emociones a lo mejor es sentarte, respirar y empezarte a familiarizar con tus propios pensamientos. ¿Qué estoy pensando? Sí, a mí lo que me servía mucho era escribir. O sea, escribir es clave. Ay, espera. ¿Ahí está bien? Sí, escribir. A mí me ayudaba mucho escribir cómo me sentía, me ayudaba mucho. O sea, tengo un diario que ahorita lo leo de mis momentos de antes y yo digo, o sea, qué triste historia. O sea, ahorita la leo y digo, ¿por qué estaba tan triste? O sea, pero te ayuda a ver en perspectiva. Pero en perspectiva y digo, wow, o sea, qué padrísimo el cambio. O sea, qué padre se siente cambiar y evolucionar, qué emocionante. O sea, me emociona leerlo. Y eso a mí me ayudó mucho a escribir, o sea, escribir cómo me sentía, y sobre todo me di cuenta que era súper vulnerable, o sea, había días que me sentía súper mal y había días que me sentía bien, había días que me sentía medianamente bien, o sea, nunca fue lineal y lo mismo pasa ahorita, pero sintiéndome bien, entonces... Y esa parte también creo que es muy importante, que en el proceso del cambio, o incluso casi cualquier momento vas a tener tus subidas y bajadas, y va a haber momentos... difíciles, va a ser momentos un poquito más fluidos, pero esa inteligencia emocional, ese tener las herramientas, es lo que te va a ayudar a ir fluyendo a través de ello en vez de resistirte a ese cambio o a ese proceso de subidas y bajadas. Sí, no, el cambio no es algo malo, el cambio es algo bueno. El cambio siempre es bueno, o sea, cuando a veces te dicen, te toca irte a trabajar a otra ciudad y la gente se asusta y dice, es que no, yo estoy acostumbrado a estar siempre en esta ciudad y conozco dónde está todo en el súper y ahora voy a ir a tener que ir a hacer el súper a otro lado, o sea, literal, hasta esas cosas te dan miedo. Y dices, y luego cuando lo experimentas y dices, todos los cambios son buenos siempre, o sea, siempre te traen algo bueno porque te traen algo diferente a tu vida y el ser humano necesita eso, el ser humano no puede estar siempre con lo mismo, siempre igual. Por eso hay muchos temas ahorita con eso. Sí, exacto. Por la monotonía de la vida del ser humano. Sí, y las situaciones afuera nos empujan a cambiar, pero estamos acostumbrados a no cambiar. Queremos cambiar, pero no sabemos cómo cambiar. Se vuelve todo un ciclo ahí medio caótico de, ¿y ahora cómo lo hacemos? Y yo creo que todo esto que estamos haciendo, como tú y yo ahorita, que estamos platicando de estos temas y que lo podemos compartir, es ir creando una comunidad. O sea, es poco a poco, o sea, primero tienes que hacerlo en ti, ¿no? O sea, hacer ese cambio en ti y convertirte en esa persona y en esa versión de ti misma, tu mejor versión en lo que vayas a hacer. Y sobre todo compartirla y vas creando comunidad. O sea, yo me he dado cuenta que desde que empecé a compartir esto, he ido creando una comunidad, por más pequeña que la quieras ver, de 3, 4 personas, pero compartes cosas bien distintas. Y
te retroalimentan y también te suman a nuevas oportunidades. O sea, entonces abres un mundo muy distinto a lo que estás acostumbrado siempre a hacer y te das cuenta, llega un punto en el que te vale todo, literal, en el buen sentido de que si no cumples con algo, ya no te importa lo que puedan pensar de ti o no, porque tú estás bien. Claro. Nos importa cuando no estamos bien, cuando no estamos seguros, cuando nuestra autoestima está bajo, cuando no tenemos amor propio, aunque se escuche trillada esa palabra, pero de verdad cuando no te amas a ti, pues obviamente no puedes amar a nadie a tu alrededor, ni a nadie, o sea, ni a una planta, a nada. Entonces es primero darte a ti todo ese amor, ese cariño, ese respeto, esa responsabilidad, aceptarte como eres para poder aceptar lo que te rodea. Claro, y creo que hay algo que mencionaste y que creo que me platicaste también antes, que estoy completamente convencido de eso, que es clave, es convertirte tú primero en esa persona que en la que te quieres juntar, porque a veces quisiéramos tener unas relaciones de cierta manera, tanto amorosas como de amigos, tener relaciones que fueran así, empoderadoras, que nos sintiéramos muy bien con ellos, que hubiera pláticas espectaculares. Convertirnos en esa persona con la que queremos juntarnos es la clave, porque como dices tú, cambiaste tú y cambia mucho la gente con la que estás juntando. Sí, tu entorno. Cambié yo y también cambié mi entorno, el tipo de pláticas y con la gente con la que me estoy juntando también bastante, entonces cambio yo primero y entonces lo de afuera se empieza a reflejar. También Claro. mencionaste antes el cambio yo adentro y lo de afuera lo empieza a reflejar poco a poco. Sí, se refleja. Y otra cosa que creo que también es importante es, hay que dejar de controlar. Tratamos de controlar todo, siempre. O sea, queremos controlar a la pareja que tenemos. Queremos que sea como nosotros queremos y creemos que tiene que ser. Claro que no. O sea, tenemos que dejar de controlar todo lo que nos pasa en la vida. Tenemos que dejar que las cosas fluyan y se den de manera natural y que las personas que tienen que estar en tu vida van a estar y las personas que no, por algo no están. O sea, es algo muy simple y no lo aceptamos porque queremos controlar todo y queremos forzar las cosas y queremos encajar a fuerza en algo. Entonces, no hay manera. Fluye con la vida, fluye con las cosas. Déjate sorprender por la vida, deja que la vida te sorprenda. Exacto, porque la única manera que algo nuevo va a llegar a tu vida va a ser desconocido, si no es lo Sí. mismo. Entonces, si le sacamos la vuelta a lo desconocido o a lo nuevo o a los cambios, entonces, ¿cómo vas a tener esa vida que tanto quieres crear? Sí, es como muchas, bueno, ahorita personas que se han acercado a mí, sobre todo mujeres, me dicen, es que ¿por qué siempre elijo el mismo tipo de hombre, por ejemplo? La misma personalidad, el mismo tipo de hombre. Pues porque tú eres la misma. O sea, no es que tú elijas, es que tú atraes eso porque tú estás vibrando en esa energía. Entonces llegan las mismas personas porque te las ponen frente y no aprenden la lección. Entonces, si no la has aprendido, te lo van a poner hasta que la aprendas. Y hasta que tú misma vas a cambiar, ya no te va a llamar la atención ese tipo de personas. Ya vas a buscar otras energías distintas. Claro. Y otra vez ese cambio empieza adentro. ¿Qué le recomiendas hacer a una persona para que empiece a trabajar ese cambio con ella misma primero? Lo primero que le recomiendo a una persona es ser súper honesto con él mismo. No tienes que decírselo a nadie ni platicárselo a nadie. Ten una conversación contigo. Y para eso a lo mejor puede ayudar bastante el escribir. Sí, escribe, oye, esta parte soy así a veces me siento envidia, a veces siento culpa, a veces siento que quisiera tener la vida de alguien más. Claro, y no sentirte mal por sentir eso. Verlo, identificarlo y luego, sobre todo algo que te voy a decir que creo que es súper importante, empiécete a sentir merecedor de las cosas. Siéntete que mereces las cosas, porque si no te sientes merecedor de las cosas nunca van a llegar. Y siempre vas a sentir que te esfuerzas demasiado y siempre vas a sentir que todo te cuesta muchísimo esfuerzo. ¿Por qué? Porque si tú no te la crees, pues el universo no te la va a creer contigo tampoco. Claro. Y creo que eso viene también mucho de la programación que muchas veces tenemos. Tenemos muchas ideas muy subconscientes de quiénes somos, de qué merecemos o de qué no merecemos, que si no trabajamos esa parte muchas veces consciente o la mayoría del tiempo inconscientemente estamos rechazando cosas que a lo mejor vienen a traernos eso que tanto queremos, pero no estamos abiertos para ello. Exactamente. Se vale un trabajo que requiere tiempo muchas veces y mucha disciplina. Otra vez algo que mencionaste antes, que sí. no es que lees un libro y te das cuenta cómo más o menos puedes cambiar o funcionan las cosas y listo, ya debe de cambiar todo en tu vida. Se requiere bastante disciplina. Mucha. La disciplina es base para cualquier cosa que hagas en tu vida. O sea, y hacerlo por las razones correctas.
Si vas a hacer ejercicio, hazlo por las razones correctas, no por un cuerpo, no por algo físico. O sea, vas a hacer por las razones correctas. por lo que sea para tu más alto bien. O sea, si vas a hacer ejercicio, haz porque quieres estar sano, porque quieres tener una vida saludable, porque quieres mentalmente. El ejercicio está comprobado que te ayuda a sentirte mejor, a ser una persona más... Si te fijas, las personas que hacen ejercicio son personas más felices, son personas más saludables, son personas que viven en un entorno más sano. Es un ejemplo, ¿verdad? Entonces, lo que hagas en la disciplina que tú decidas hacer, la disciplina que tú pongas, por ejemplo, si vas a ponerte a meditar o quieres empezar a meditar, no lo hagas una semana y luego ya no. Y no importa si lo dejas de hacer, lo importante es cuándo vas a volver, pero esa es la disciplina, porque la motivación no la tienes todos los días, o sea, no todos los días te levantas y dices, wow, quiero ya ir a hacer ejercicio, o hoy me pasó en la mañana, tenía una clase y yo decía, es domingo, estoy cansada, tengo flojera, no quiero ir, pero lo que me hizo ir fue la disciplina, que dije, yo me comprometía a esta disciplina conmigo misma y voy a ir. Y cuando terminé la clase fue, qué bueno que vine. O sea, al final del día es eso, o sea, en lo que sea que hagas, así vas a decir, oye, voy a proponerme tomar más agua. Sé disciplinado en todos los días tomar un poquito más de agua. Exacto. O sea, cosas súper simples. Y dijiste una parte bien clave que me recordó al simple ejercicio que es empezar a meditar o a hacer un ejercicio mental de ese tipo, porque el simple hecho de sentarte a observar tus pensamientos, ver tus pensamientos o darte cuenta que pensaste algo y volver a regresar a tu respiración y dejar ir ese pensamiento, es casi lo mismo que lo que acabas de mencionar de puedo no haber ido 2-3 días, ok, pero ya me di cuenta que lo que quiero sí es, o sea, yo quiero ir porque me comprometí conmigo mismo, porque es bien bueno para mi salud y no me voy a flagelar por no haber ido 3 días, sino que me doy cuenta que ya no fui 3 días, pero regresar a ese centro. Sí, no importa que no todo el tiempo, nunca vas a hacer todo perfecto siempre, no existe eso. O sea, existe que dices, ay, volví a caer en esto, no me gustó, déjame regreso a lo que sí me gusta. Es esa parte, o sea, donde cuando conviertes eso y cuando haces un hábito ya en tu vida, es donde entra ya la disciplina y donde tu mente lo hace porque ya le gusta, porque ya la dominaste, ya no te está dominando a ti, ya la dominaste tú a ella. La clave de nuevo, una de las claves de nuevo es estar consciente. Estar en el presente, es lo único que tienes, literal. Lo que pasó ayer, ya pasó, no vuelve a pasar. Y lo que va a pasar, tampoco sabes. Entonces, vive en el momento. ¿Cuál sería una de tus lecciones principales de haber vivido toda esa transformación, de haber vivido un momento tan difícil en tu vida, de haber estado en un punto tan complicado, como tú le llamaste en un momento, creo que no estoy poniendo palabras en tu boca, espero. No, sí. Un momento difícil, que creo que muchas personas pueden estar pasando hoy por un momento así, y que a veces es complicado, por lo menos incluso identificarlo, llamarlo por lo que es. Pero bueno, la lección que crees, o una o dos lecciones que crees que más te quedan de todo este proceso de transformación de la Scarlett de hace 3 años a la Scarlett de hoy. La primera es creer en mí. O sea, me quedó muy, muy claro que si yo no creo en mí, nada en mi vida va a suceder. O sea, empecé a creer en mí, todo cambió de verdad. O sea, la gente me dice, ¿cómo le hiciste? ¿Te ves bien diferente? ¿Qué te hiciste? O sea, no me hice nada, simplemente cambié por dentro y cambió mi esencia. O sea, mi esencia es la misma, pero la hice más grande, con más luz, con más vida, con más fuerza, con más ímpetu. Entonces, creer en mí, y algo que pienso y hago todos los días, y es una lección de vida, es que vivo mis días como si fuera el último día que fuera a vivir, literal. O sea, vivo mis días, hago lo que en verdad quiero hacer, vivo en libertad, soy responsable, hago mis cosas, mi trabajo, todo, pero disfruto lo que hago y lo veo desde otra manera. Ya no lo veo como, chin, me tengo que levantar a trabajar. No, agradezco que tengo un trabajo. O sea, agradezco lo que hago, agradezco que si me equivoqué o hice algo mal, voy a aprender de eso. Entonces, vivo eso, creo en mí, vivo consciente y presente. Esa es la lección de vida. ¿Qué haces para recordarte eso todos los días? Porque como dijiste antes también, hay días en los que no estás al mero punto, no estamos todos al mero punto. Entonces, ¿qué haces tú para recordarte eso en el día? Primero que nada, la meditación. La meditación para mí es lo que me recuerda a qué vine a este mundo, o sea, a qué vine. Y sé que vine a algo grande, y sé que vine a lograr grandes cosas y estoy en el proceso de hacerlas y lo estoy haciendo y están llegando a mí. Ni siquiera las estoy buscando, o sea, solitas son
coincidencias, diosidencias o como le quieran llamar, o sea, de verdad que están llegando a mi vida y estoy muy agradecida porque me están enseñando el camino que por algo vine a esta vida, ¿no? Todos tenemos una misión. Y otra cosa que me recuerda y me ayuda a salir adelante es quién era antes. A veces me acuerdo quién era antes y digo, esa persona no soy yo, entonces vuelvo a conectarme con la persona que ya soy ahorita. Wow. Eso también a través de la meditación. De la meditación. O en cualquier momento. Cualquier momento, a veces me pasa en el día que, no sé, tuve un problema y reaccioné o quise reaccionar de una manera y luego dije, esa es mi Scarlett de antes. O sea, esa soy la yo de, y ya la soy consciente, soy la yo de antes, entonces, no, esa Scarlett, no es que no me gusta, me gustó mucho porque me llevó a la que soy ahorita, pero me ayuda como que a volver a mí. Es como, no quiero volver a repetir ese mismo patrón, es como, aquí estoy otra vez. Claro, recordarte a ti mismo. Y no se trata de sentarte a meditar, o sea, es lo que hicimos ahorita al principio de esto, son 2 minutos, 3 minutos que te sientes a respirar, literal, a respirar, cambia todo. Nadie nos enseña a respirar, nadie nos No. enseña a agradecer lo que tenemos, nadie nos enseña. Y es una parte esencial el respirar, en todo lo que hagas, en tu día a día, siempre estamos como, hasta en el ejercicio no respiramos, somos en el ejercicio, estamos, pues se nos va el aire porque no sabemos dar esa respiración. Claro, respiramos acá arriba, estamos en estrés y luego llegamos a un punto en el que ya no podemos más, pero como creo que también lo mencionaste en algún momento, si te enfocas en tu respiración o respiras de una manera más consciente o bajas tu respiración a un lugar a donde sería más natural respirar, tu aguante, tu resistencia, tus capacidades son bastante distintas, tu oxigenación en el cuerpo es muy distinta. ¿Verdad? Y en tu cerebro. Sencilla. Sí. No, y está comprobado que el inhalar y exhalar en cualquier momento, o sea, en todo tu día, que así debemos estar respirando conscientes, pero no lo hacemos conscientes, lo que hace la meditación es que te hagas consciente de esa respiración, empiezas a oxigenar tu cerebro, entonces lo pones a trabajar, o sea, imagínate que lo tienes ahí oxidándose todo el tiempo. Claro, y una herramienta súper poderosa, al principio dijiste cómo la pura mente te estaba jugando una mala pasada en muchos momentos, sí, para la vida que tenías en ese momento y puede ser un enemigo muy grande, por así decirlo, en ese aspecto te está empujando más a la oscuridad, pero también puede ser tu mejor aliado para sacarte de ahí, incluso para crear la vida que tanto quieres crear. De hecho, o sea, tu mente eres tú. O sea, tú la creas y estás en un cuerpo nada más, pero la mente la tienes tú y tú la manejas y tú la controlas y tú le pones y tú le dices lo que tú quieres. O sea, tú eres el dueño de ti mismo, nadie más. Y de tu destino en ese sentido, siempre y cuando seamos conscientes de eso. Claro. Si no vamos en automático, no sabemos nada y estamos siendo víctimas de nuestras propias circunstancias porque... Y nomás vives por vivir, o sea, vives el día al día porque es lo que te tocó vivir y a lo mejor no es en lo que en realidad quisieras estar viviendo. Que esa es una de las misiones principales de lo que creo que estás es haciendo y lo que creo, por lo menos lo que yo estoy tratando de hacer es compartir ideas, información, sí, conversaciones que hagan que más gente pueda estar cada vez un poquito más conscientes y puedan usar toda esta información y herramientas para crear la vida. Y que la gente se sienta que no son los únicos que están pasando algo en la vida, o sea, que existen más personas que han vivido, porque a veces cuando te pasa algo piensas que eres la única persona que le está pasando. Automáticamente. Y no es así, hay miles de personas y que viven lo mismo, cosas peores, o no se puede medir, porque lo bueno y lo malo es relativo de cada quien, pero que se sientan con la confianza de abrirse, de que cuando aceptas lo que te pasa, lo que sientes, ahí empieza el cambio, cuando aceptas que hay algo en ti que tienes que cambiar. Totalmente de acuerdo. Todo es relativo, digo, a una persona le tiene que pasar algo muy drástico, una enfermedad, a otra persona le puede bastar que le rompan el corazón. A mí todo esto empezó en gran parte porque me sentía el corazón roto y estaba lejos del país, etcétera, como lo platiqué en algún momento. Y ya no me da mucha pena platicarlo porque en algún momento dije, ¿cómo voy a platicar eso? Porque para mí me hizo pedazos, pero hay historias peores. Pues sí, pero para mí eso fue suficiente y para mí eso fue muy fuerte. Esa es tu historia. Y nadie puede decirte que es buena o mala o no es suficiente. Tú mismo, es tu historia, tú la viviste y nadie más si no la vive alguien más, o sea, no puedes saber lo que tú sentiste o lo que tú sientes en ese momento. Y todos tenemos una historia. Todos tenemos una historia. Entonces, hay que seguir creando este tipo de conversaciones porque creo que sí ayudan a mucha gente. Yo no me he dado cuenta del impacto que puede tener la palabra, la información y lo que sale de nuestras bocas. Entonces, qué importante y qué padre, te felicito por la labor que estás haciendo. De verdad, no cualquiera se atreve a aventarse y contar su historia y empezar a invitar
personas que cuenten su historia y que se atrevan a contarlas, es una gran labor y te lo felicito y te lo aplaudo de verdad. Mis respetos. Gracias, me encanta tener estas conversaciones. Estoy convencido que las conversaciones crean el mundo y depende si platicamos de las Kardashian o si platicamos de cómo creamos el mundo, nuestra atención va hacia otro lado, entonces creamos una realidad distinta. Exactamente. Se me hace fundamental para la poquita o la mucha gente que le pueda llegar. No importa, conversaciones. eso es relativo. Acuérdate que no existe el tiempo en el espacio, no existe nada. Totalmente de acuerdo. ¿Qué sigue para Scarlett? Muchas cosas interesantes. Estoy empezando a planear cómo hacer esto, exponenciarlo un poquito más, ¿no? A llegar a más personas. Mucha gente me dice, dame terapias, pero no os doy terapias. No, o sea, no soy coach, no me dedico a eso, pero quiero hacer algo que ya luego te lo platicaré, tal vez en algún otro episodio, a profundidad. Pero quiero hacer algo para ayudar a la comunidad, por medio de a lo mejor de algún tipo de taller o de algún tipo de proyecto así, para llegar a más personas. O sea, yo ya me comprometí con esto y lo voy a lograr hasta que llegue aunque sea ayudar a una sola persona, no me importa, pero quiero poder llegar a hacerlo a lo grande. Qué chingón. Estoy segura que vienen cosas muy padres, se puede sentir la energía, las ganas y estoy seguro que ya está creado, ya nada más es cuestión de ir viendo cómo se van conectando los puntos. Disfrutar ese proceso de ver las cosas llegar a ti, pero ya está hecho. Y felicidades por las ganas. Muchas gracias. Y pues seguir aprendiendo, la verdad es que nunca se deja de aprender, o sea, nunca se deja de aprender, ahí tengo muchas cosas que cambiar todavía, muchas cosas que mejorar y lo voy a seguir haciendo todos los días, simplemente es seguir fluyendo. Totalmente, y eso también es clave, antes de terminar, mencionar eso, creo que por algo lo mencionaste y no se acaba el proceso, ¿no? Y no porque estemos aquí creando una conversación de ciertos temas o porque cambiamos esas cosas en nuestra vida o porque transformaste tu vida de un punto muy difícil a que ya se terminó y a mí eso me costó mucho trabajo para empezar a compartir esas ideas, el decir, ¿sabes qué? ¿Quién soy yo para compartirlas? Porque sigo teniendo problemas y sigo teniendo reacciones Claro. y sigo teniendo dificultades para aplicarlo en mi vida muchas veces. Sin embargo, quizá esa es la clave, poder compartir unas cosas de las que ya viviste sabiendo que eres, agarrando esa vulnerabilidad y decir, ¿sabes qué? Sigo trabajando. Eres humano. Exacto. O sea, simplemente eres humano y no todo es perfecto y no porque tengas conocimiento de algunas cosas o hayas vivido algo, significa que ahí se va a quedar y que ya estás perfecto y eres profesional para hablar de todos los temas. Claro que no, hay que seguir aprendiendo, hay que seguir nutriendo nuestra mente, hay que seguir mejorando, hay que seguir cambiando, hay que seguir atrayendo cosas positivas y dejando que la vida nos sorprenda. Exacto, y tampoco por eso me voy a quedar callado trabajando nada más en mí mismo. Creo que es clave combinar eso. Sigo trabajando en mí, pero también comparto y creamos. Sí, y no tienes idea del impacto que tiene. O sea, a veces dices, es que no sé a cuánta gente le llegue, a la gente que le llegue, te digo, sea 1, 2, 3, 4 personas, no importa. O sea, el hecho de tomar la decisión, de tomar tu tiempo, de decidir hacerlo, de armar todo lo que has armado, o sea, de verdad se valora y la vida te lo va a regresar, el universo te lo va a regresar 3 veces más para encontrarte todavía más a ti mismo, porque yo creo que estas conversaciones, aparte de que lo haces para los demás, yo creo que muchas veces lo hacemos para nosotros mismos. Total. Lo hacemos para recordarnos todo lo que ya sabemos y como reforzar eso, entonces es clave, lo estás haciendo para ti al final del día. Es súper empoderador tener este tipo de pláticas, sobre todo para mí, y al final ese para mí es para todos. Es empoderado para todos. Porque la energía se conecta con todo. Entonces, si tu energía está bien y tú te acuerdas y recuerdas quién eres y todo, la vas a conectar con todo lo que toques en tu vida. Exactamente. Scarlett, muchas gracias por estar acá. Gracias por invitarme. Como lo acabas de decir, va a tener que haber otro episodio. Hay muchos temas en los que se puede seguir profundizando y seguramente va a haber ahí muchas posibilidades. Claro que sí. Muchas gracias. Nos vemos la próxima y si hay algún otro tema, comentario, duda respecto a esta conversación o para platicar más con Scarlett, déjenoslo saber y seguimos la conversación. Gracias y hasta la próxima.